si mal no recuerdo, en marzo del año pasado, el diputado nacional Alejandro Cacase presentó en el Congreso de la Nación un proyecto a través del cual proponía dolarizar la economía y que el dólar reemplazara al peso como moneda de curso legal. Ahora que todo el mundo habla un año después de esto, digamos, de la posibilidad de una dolarización, me gustaría charlar con Alejandro para que funcione esto casi como una clase, que nos explique un poquito qué implica, qué significa dolarizar una economía. Alejandro, ¿me estás escuchando? Buen día. Daniel, Rocío, Pablo, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Daniel, Rocío, Pablo, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Vamos a hablar de dólares y resulta que estábamos pensando, el tema que me plantean todos los oyentes hoy es el precio de la yerba, Alejandro. No se puede comprar ni yerba ya, ni yerba para el mate. Sí, claro, es el fenómeno de la inflación que tenemos todos los meses aumentando los precios y cada vez hay una tensión sobre periodos más cortos, ¿no? Ahora hay una mirada mes a mes sobre el índice de inflación que se publica, porque ya con el 7,7 que está por encima del 100% anual, vemos que se acelera el crecimiento de los precios. Si esto sigue así, pronto vamos a empezar a mirar a la semana cuánto aumentan los precios y después lo vamos a empezar a hacer día por día. Esto ya ha pasado en la Argentina, ¿no? Esos periodos de aceleración inflacionaria, que es lo que también mete presión sobre temas como los alquileres, sobre otros precios que están indexados y que ante la pérdida del poder de compra se busca cada vez actualizar de una manera más rápida. Por eso uno va al supermercado y las cosas ya valen distinto que la semana pasada. Todo por la aceleración inflacionaria. Ale, ahora que me compré el termo Stanley, no puedo comprar yerba, digamos. Escuchame una cosa, y a uno le da la idea de que, si más que incertidumbre, lo que hay ya es una certeza de que así como vamos nos estrellamos, ¿eh? Sí, es que fíjate que esto de que tenemos más de 100% inflación no es un episodio excepcional dentro de la historia argentina. Si uno ve el siglo XX, el promedio durante el siglo XX de inflación en la Argentina es 105% anual. Es decir, que es más bien la regla, la de que tengamos una inflación alta y no la excepción, porque siempre pasamos por los mismos ciclos. El Estado empieza a gastar dinero muy por encima de lo que puede, de lo que recauda. Eso genera un déficit fiscal. Ese déficit fiscal que muchos otros países obviamente lo buscan resolver a partir de cobrar más impuestos o de endeudarse. En el caso de Argentina ya los impuestos son muy altos, entonces es difícil recaudar más o aumentar la presión impositiva. La deuda, ya hemos reestructurado 9 veces la deuda argentina, entonces los acreedores nos desconfían de prestarnos y por eso para pedir prestado lo tenemos que hacer a tasas exorbitantes. Viste, cuando se habla esto del riesgo país todo el tiempo y decimos el riesgo país de 2.400, ¿qué significa eso? Que pagamos 24 puntos, 24% por encima de lo que paga un bono del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, si el bono del Tesoro de Estados Unidos paga 4%, nosotros pagamos 28%. Entonces, claro, endeudarse a 28% en dólares es una tasa prohibitiva, no la puede pagar nadie. Y por eso es que también vamos recurrentemente al FMI, hemos tenido 22 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, porque el FMI es el que nos presta más barato, mucho más barato que lo que podemos pedir prestado en el mercado. ¿En cuántos años 22 acuerdos, Ale? Desde el 56 para acá hemos tenido 22 acuerdos con el FMI. Y claro, el fondo nos presta 4,5% aproximadamente, entonces por eso buscamos esos fondos antes que buscar los del mercado. Y lógicamente el FMI tiene una política de condicionalidad, dice, bueno, te presto, pero si vos ordenás tu economía, empezás a gastar menos y a ordenar las cuentas, nosotros nos comprometemos a hacer eso, después fallamos y nunca lo cumplimos exactamente bien. Entonces empezamos en problemas en esa relación con las revisiones. Esto es, digamos, de manual que pasa siempre. Como no nos podemos endeudar más, lo que hacemos es emitir dinero. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer que el Banco Central emita el dinero para poder pagar los sueldos, para poder pagar los distintos gastos que tiene el Estado. Y acá viene el problema, porque cuando vos emitís dinero en una economía, pero no porque la economía crece, sino simplemente
para pagar el déficit del Estado, eso genera inflación. Porque imagínate una economía que, vos te preocupaba la yerba recién. Digamos que, supongamos que una economía produce 10 kilos de yerba por año. Entonces, bueno, y ese es el único bien. Bueno, si hay 10 pesos y producimos 10 kilos de yerba, va a valer 1 peso el kilo de yerba. Si la economía aumenta su productividad y pasamos el año que viene a producir 20 kilos de yerba, porque se volvió más productiva la economía, usamos mejor los recursos y duplicamos la producción, bueno, ahí se explica que se aumente la cantidad de dinero para responder a ese crecimiento en los bienes y servicios. Ahora, si yo el año que viene sigo produciendo 10 kilos de yerba, es decir, la economía no creció, sigue produciendo lo mismo, pero yo dupliqué la cantidad de dinero y en vez de 10 pesos pasé a imprimir 20 pesos, lógicamente el precio de la yerba va a subir y va a pasar de 1 peso por kilo, va a pasar a 2 pesos por kilo. Porque sigo produciendo la misma cantidad, pero dupliqué la cantidad de dinero. Eso es básicamente lo que pasa en Argentina. Nosotros emitimos, no porque crece la economía, sino porque necesitamos financiar el déficit del Estado. La producción de bienes y servicios sigue siendo la misma, es constante, y entonces pasan las cosas a valer más de repente. Y ese es el fenómeno inflacionario que tenemos. Y cuando no hemos tenido inflación, básicamente cuando no hemos tenido moneda. Es decir, hubo 2 periodos en nuestra historia. Uno fue después de la crisis de 1890, sobre el final del siglo XIX, se implementa una caja de conversión, y dura esa caja hasta la Gran Depresión, que le pone una regla. La regla de la caja de conversión es, bueno, si no tiene el respaldo con el metálico, el oro, con las otras monedas no puede emitir, y solo emite si hay ese respaldo, la limita. Entonces, como limita eso, no había emisión y por ende los precios se estabilizaron. Entonces uno dice, bueno, en la época de Alvear, por ejemplo, no había inflación. Claro, no había inflación porque había una caja de conversión donde estaba limitado lo que nuestro Estado podía hacer. Salimos de la caja de conversión, duró la estabilidad unos poquitos años más y después ya el Estado empezó a imprimir y la inflación se incrementó. Fíjate que se creó, esto es curioso, pero se creó en 1935 el Banco Central con la idea de defender el valor de la moneda o controlar la inflación, y hay más inflación desde que hay Banco Central que antes de que existiera. No, lo cual es muy paradójico, ¿no? Bueno, y así fuimos incrementando la inflación hasta que estallamos en hiperinflación sobre el 89. Cuando estallamos por la hiperinflación, bueno, nos dimos cuenta y dijimos, esto hay que cortarlo. Y entonces ahí vino el régimen de convertibilidad. Claro. De nuevo se dijo, no se puede emitir si no hay dólares en el Banco Central. Entonces solo hay emisión si hay dólares. No hay dólares, no hay emisión. Esa regla volvió a cortar la inflación y volvimos a tener estabilidad. Y entonces la inflación pasó a ser 3, 2, 1, 0%, bajísima, inexistente. Y eso duró 10 años hasta que salimos de la convertibilidad. Cuando salimos de la convertibilidad y el Banco Central pudo volver a imprimir pesos, lógicamente volvió a la inflación. Los primeros años fue baja porque veníamos de ese régimen de estabilidad, veníamos de todos los precios relativos estaban actualizados, las tarifas ya estaban actualizadas, no había retraso en eso. Después la inflación empezó a crecer aún congelando precios de tarifas, haciendo otros controles de precios, y desde entonces ha venido creciendo hasta que estamos en esta situación de más del 100%. Es decir, este ciclo de emisión, financiamiento del gasto público por ahí, inflación. La inflación hace que haya atraso cambiario, y como hay atraso cambiario, para corregir los desequilibrios tiene que el gobierno devaluar. La devaluación después se pasa a precios y entonces genera más inflación y vuelve a haber atraso cambiario y entonces hay que volver a devaluar. Así le hemos quitado 13 ceros a la moneda en ese proceso de las devaluaciones y siempre termina igual, termina en
un Estado que quiebra, pues, que ya no puede financiarse, que reestructura su deuda, termina en una inflación altísima o hiperinflación, y en la moneda absolutamente devaluada y con una pérdida de confianza absoluta por parte de la población. Siempre termina igual, digamos, no es, es una certeza de la historia argentina. Entonces, frente a eso es que, digamos, después de, obviamente, estudiar los regímenes cambiarios, las soluciones que se han adoptado internacionalmente y estudiar profundamente esa historia argentina, es que mi conclusión el año pasado, no es que se me ocurrió a mí solamente, digamos, hay algo que se ha hecho en otros países y también hay distintos economistas acá en Argentina que lo han propuesto, pero dije, la forma de salir de eso es abandonando nuestra moneda, porque no somos capaces como país de gestionar una moneda, lamentablemente. Es decir, nuestras instituciones monetarias nunca han sido capaces de controlar esa emisión, y de evitar financiar al Estado a partir de la emisión. Entonces la solución es abandonar nuestra moneda y adoptar una moneda extranjera que tenga credibilidad antiinflacionaria. Podrían ser distintas monedas, se puede hacer con el real, se puede hacer con el euro, se puede hacer con otras monedas confiables. Yo elegí el dólar porque el dólar es la que los argentinos ya han elegido. Claro. Es decir, cuando los argentinos repudian el peso porque dicen esto pierde valor, no sirve, ¿qué hacen? Se refugian en el dólar. Entonces todos ahorramos en dólares, el que puede en el dólar ahorro, el que puede compra en el blue o por la bolsa, con el MEP, por la versión que sea, pero todos ahorramos en dólares porque es la moneda que nos da confianza de que me voy a despertar mañana, pasado o en un mes y va a seguir valiendo, va a seguir preservando el valor de lo que compré de mi ahorro. Y por eso hay una tenencia de los argentinos arriba de 300.000 millones de dólares en dólares y demás. Hay una dolarización de facto de nuestra economía. Entonces la forma de cortar ese ciclo de emisión, inflación y devaluación que tiene Argentina es adoptando una moneda extranjera como moneda oficial, y de ahí viene la dolarización. Y claro, cada vez más personas se están dando cuenta de esto. Y mientras el dólar aumenta o tenemos estos periodos de altísima inflación y vemos como el día de ayer que el dólar sube y no para, y llega a 460 y pronto va a pasar los 500 y demás, frente a eso se refuerza la idea de decir, bueno, esto hay que terminarlo, y cómo podemos terminarlo drásticamente y bajar la inflación drásticamente es a partir de la dolarización. Entonces ahora, bueno, lo ha tomado un candidato a presidente ya que es Milei, ha tomado la idea como lo que quiere armar de su programa de gobierno. Por ahí aún no detalla claramente cómo la va a implementar, y eso es importante porque también es un proceso que tiene una transición que hay que establecer cómo hacerse, muchos detalles en la implementación, pero bueno, ya digamos pasa a estar en el centro del debate de la campaña presidencial y de los programas de gobierno que tiene que haber en Argentina para el próximo gobierno que se inaugure a partir de diciembre de este año. Ale, ¿y se requiere entonces una decisión tan drástica solo porque no podemos enfrentar con una actitud responsable, adulta, un determinado problema como es el tema de gastamos más de lo que deberíamos? Claro, en un país normal lo que se haría es decir, bueno, a ver, por un lado, bajemos el déficit, eliminemos el déficit fiscal, uh-huh, y paremos de emitir y que el Banco Central no emita. ¿Cómo nos aseguramos que el Banco Central no emita? Teniendo un Banco Central independiente que no responda a las necesidades del gobierno. Claro. Eso en Argentina no funciona. Es decir, yo sé que vos sos un gran lector, seguramente habrás leído este libro del diario de una temporada en el quinto piso. Sí. Claro, bueno. Entonces, eso refleja un poco los fracasos de nuestros gobiernos en eso, porque dicen, bueno, a ver, bien, no vamos a gastar, pero después viene y un sindicato presiona y hace una marcha, y después hay un reclamo por otro lado, y vienen que piden de tal ministerio, y uno empieza a ceder esas presiones y termina gastando.
Claro. Como no tiene cómo hacerlo, termina emitiendo. El Banco Central en teoría debiera ser independiente, pero siempre el presidente le levanta el teléfono y dice, che, mira, acá vamos a tener que imprimir para poder darle la maquinita, como se dice, para poder financiar esto. Y entonces los programas caen. Y ha habido programas de estabilización, como en ese momento con Alfonsín fue el Plan Austral, que comenzaron muy promisorios y hasta la inflación empezó a descender, pero fallan. Porque un programa clásico de estabilización, es decir, si uno en la teoría económica pide un programa de estabilización, digamos, en cualquier país del mundo, no es la primera receta la dolarización. La primera receta sería decir, bueno, tengan un banco central independiente, bajen el gasto, equilibren lo cambiario, que es básicamente lo que receta el FMI cada vez que se lo consulta o se lo busca. Pero eso falla en Argentina, fracasa, porque para funcionar requiere que haya 6, 8 años de conducta monetaria o fiscal, es decir, básicamente 2 periodos de gobierno enteros donde el gobierno se comporte, se haga los deberes en términos del gasto y además mantenga esa prudencia monetaria y disciplina en el Banco Central. Eso está a las claras que no lo podemos hacer nosotros. El año pasado se firmó un acuerdo con el FMI y ya lo estamos incumpliendo. Entonces, el Banco Central ha hecho esto ahora de que devalúa el dólar para la exportación, pero no la importación. Esto, por ejemplo, de pagar más por el dólar soja o el agro o el de las economías regionales o el tecno. Si vos fueras gerente de una casa de cambios, Daniel, y compraras el dólar a 300 y lo vendieras a 200, no llegas al mediodía hoy que te echan de la casa de cambio porque la fundiste. Claro. Acá te hacen ministro de Economía o presidente del Banco Central. Pero es una receta para fundirse, que ya se lo ha señalado el FMI, le ha señalado que que tiene atraso cambiario, ya no estamos cumpliendo con la pauta de déficit. Es decir, todo lo que requiere hacer un programa clásico de estabilización, Argentina no lo puede hacer. Y hay una demostración histórica de que no es capaz de cumplirlo de manera sostenida. Entonces, necesitamos una medida más drástica que nos imponga esa disciplina. Eso es lo que hace el dólar. ¿Por qué? Porque al dolarizar, primero el Banco Central ya no puede emitir más. No, imposible, digamos, no podemos emitir dólares, solo podemos tener los dólares que generamos a partir de las exportaciones o eventualmente a partir de un préstamo, pero no podemos emitir dólares. Y al no poder emitir dólares, no queda más remedio que también disciplinar el gasto fiscalmente, porque si no se puede emitir para financiar el gasto, se gasta lo que se tiene, no se puede gastar lo que no se tiene. Entonces, la dolarización produce eso, es una restricción profunda. Por eso a veces cuando la critican dicen, bueno, pero vamos a perder autonomía monetaria, sin dudas. Primero que no tenemos hoy autonomía monetaria, porque estamos absolutamente condicionados por el FMI, por lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos, por el incremento de tasas de interés, o sea que creer que tenemos autonomía monetaria es una fantasía. Pero además es deliberado que se pierda la autonomía monetaria con la dolarización, porque cuando hemos tenido autonomía monetaria hemos mal usado. La hemos mal usado y cometido una infinidad de errores. Entonces es deliberado que esa política quite la autonomía monetaria con la idea de que de esa manera nos disciplinemos. Ale, ¿los países que han instrumentado dolarización han logrado reducir la inflación? Sí, fíjate, un caso muy ilustrativo para lo que pasa en Argentina es el de Ecuador. Ecuador en el año 2000 estaba ya en una crisis económica profunda, tenía 100% de inflación y dolarizó, y en menos de 24 meses, que es más o menos el tiempo que lleva a tomar efecto una política monetaria, bajó su inflación a un dígito, y desde entonces lleva 23 años con la inflación en un dígito, o sea, 23 años sin inflación, con inflación muy baja. ¿Con alguna contraindicación, Ale, más allá del tema de la inflación? Sí, claro, es un régimen de restricción, entonces no es que sea toda una panacea. Un tema que hay que tener cuidado es la competitividad. Como el tipo de cambio se fija,
Como hay un tipo de cambio fijo, ya no podemos hacer esas devaluaciones competitivas que hacemos nosotros. Es decir, bueno, no estamos competitivos frente al mundo, devaluemos, así exportamos más, importamos menos. Ahí va a haber que trabajar mucho para lograr una productividad de la economía y competitividad que no sea por la vía de la devaluación, sino por ser más eficientes, más productivos, por bajar costos y estas cosas. Esa es una advertencia. Otra advertencia es que, claro, va a haber que abrirse al comercio mucho más, lo cual es positivo, en verdad. Y otra es con el tema bancario. Cuando uno tiene regímenes de tipo de cambio fijo, en el que la dolarización es la versión más extrema, es susceptible de corridas bancarias. ¿Por qué? Pues si vos hoy, por ejemplo, en el banco no están todas, lo que vos depositaste no está toda tu plata. Pues vos, digamos, vos vas al banco, depositas 1.000 pesos y el banco deja una parte ahí que es un encaje y el resto lo presta a quien viene y pide prestado. Así es que el banco genera dinero y multiplica el dinero. Bueno, entonces si vos fueras hoy al banco y decís, yo quiero mis 1.000 pesos, bueno, si vas vos solo, el banco te lo da. Ahora, si todos vamos a buscar los 1.000 pesos, no la tiene el banco la plata ahí. Entonces recurre a que el Banco Central se la dé. Y el Banco Central, para dársela, o la saca de otro lado, o la tiene que emitir. Bueno, en un sistema de tipo de cambio fijo donde no puede emitir, porque tiene una regla para no emitir, o en el caso de la dolarización, porque directamente no podría hacerlo, si se produce una corrida sobre el banco, el Banco Central no tiene de dónde sacarla, se rompe lo que se llama el rol de prestamista de última instancia, no lo puede ejercer. Entonces, necesariamente si nosotros dolarizamos, que en un caso como la Argentina, que ha tenido tantos problemas de crisis bancarias, bueno, recordemos por ejemplo la del 2001, 2002, que fue muy fuerte, necesariamente tendremos que hacer una reforma bancaria también, para ir a otro tipo de sistema bancario que evite las corridas. Esto es un tema muy importante, porque ya escucho en los debates que ya se está hablando mucho de dolarización, pero como no se presenta un programa completo, no se está abordando este tema de lo bancario, que en un país como Argentina, como digo, es clave. Ecuador, por ejemplo, dolarizó y no hizo una reforma masiva al sistema bancario, sigue con el sistema de encaje fraccionario, esto de que el banco guarda una parte y presta el resto. Ha funcionado, no ha pasado nada, no ha sucedido nada drástico, pero es un riesgo. En Argentina ese riesgo sería por ahí mucho mayor, entonces no hay que olvidar ese punto, digamos, si se llega a dolarizar en Argentina, es un punto crucial de la reforma bancaria que hay que hacer. Ale, y si uno dolarizara la economía argentina, ¿qué significa esto? ¿Seguirían circulando los pesos con el billete con el que nos manejamos hoy en día? ¿Cómo sería eso? En principio no, se reemplazarían. Ajá. Hay distintas formas de dolarizar, por eso digo que es importante marcar los detalles. En algún momento lo que se escuchó en Milei decir, o inclusive Bullrich ha sugerido algo similar, es lo que se llama una dolarización espontánea. Es decir, yo legalizo la circulación del dólar, remuevo los controles que hay sobre el dólar. Viste que hoy si uno quiere ir a comprar dólares no puede, porque digamos, o puede comprar solo hasta 200 y no más, o tiene que ir al Blue o al MEP, pero no hay una libertad para comprar todos los dólares que yo quiera. Si yo remuevo todos los controles, remuevo el cepo, claro, la gente evidentemente se dolarizaría, porque todos correrían a comprar dólares. Vos irías al banco a comprar dólares y espontáneamente eso dolarizaría. El problema es que esa dolarización espontánea va a estabilizar, obviamente, pero puede ser muy desordenada y conlleva algunos riesgos. Uno es que el tipo de cambio se dispare. Es decir, si todos mañana salimos al banco a comprar dólares, claro, porque de repente nos lo dejan hacer y capaz que el tipo de cambio sube a 1.000 o más. Al subir tanto el tipo de cambio, también los precios espiralizarían, es decir, se dispararía la inflación con mucha fuerza. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela un buen día se cansaron del bolívar porque dijeron esto no sirve para nada. Los comerciantes te lo dejaron de recibir, te dijeron eso yo no quiero, si querés págame en dólares. Y entonces la moneda se empezó a esfumar, el bolívar, pero
lo hizo de manera desordenada hasta que el dólar se instaló y terminó estabilizando. Para que eso no pase, una forma de dolarizar es con una dolarización oficial, es decir, un proceso de dolarización ordenado desde el Estado. Este es el modo en que lo hizo, por ejemplo, Ecuador, o también que lo hizo El Salvador. Y ese proceso de dolarización oficial, ¿qué consiste? El Banco Central fija un tipo de cambio de conversión. Previamente suele haber un proceso de acumulación de reservas, porque nosotros hoy, por ejemplo, en el Banco Central no tenemos nada de reservas, pero no tenemos nada, no porque falten dólares, como se suele decir, sino porque se rifan los dólares. Fíjate que durante el gobierno de Alberto Fernández ha habido un superávit comercial de 45.000 millones de dólares aproximadamente. Sin embargo, hemos tenido pérdida de reservas. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y es porque se rifan esas reservas en el Banco Central. Con esto que te decía de que el tipo de cambio es tan bajo, claro, si yo te digo, ¿querés comprar dólares a 224? Vos me vas a decir, sí, todos los que haya. Claro. Y yo te digo, ¿querés venderme dólares a 224? No, ninguno. Bueno, entonces, como eso no es un precio de equilibrio, el resultado es que los dólares se terminan fugando, saliendo del sistema. Pero no porque haya un deporte de ir contra las reservas del Banco Central, como dice Cristina, sino que porque si vos me ofreces dólares a 2.24, todos vamos a querer comprar ese precio. Entonces los dólares se van. Para poder hacer que los dólares entren y se queden, hay que equilibrar ese precio, que es lo que por ahí los distintos candidatos, economistas no te dicen. Cualquier programa que hagas de estabilización, sea la dolarización o sea otro, va a requerir previamente una devaluación que recomponga el tipo de cambio de equilibrio y recomponga reservas. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, cualquier programa va a tener una devaluación previa que lleve el precio del dólar oficial a un nivel más alto. Cuando vos haces eso, las reservas se van a recomponer. Cuando recompones reservas, ahí estás en mejor condición de cambiar el circulante de pesos por las reservas. Eso hace que el Banco Central fije un tipo de cambio de conversión y, por ejemplo, en el proyecto que yo presenté, puse ahí que tiene que haber un proceso de 6 meses. ¿Qué ocurre en esos 6 meses? Fija el tipo de cambio de conversión el banco y todo el circulante que está en tu poder, digamos, lo que tenés en el bolsillo de plata, vos podés ir al banco y cambiarlo, ese tipo de cambio, por dólares. Tenés 6 meses para hacerlo. Y a su vez los depósitos que están nominados en pesos, ese tipo de cambio de conversión se pasan a nominar. Se transforman a dólares. Pasados los 6 meses, el dólar queda como moneda en circulación y ya los pesos pierden curso legal. Y entonces se reemplaza completamente una moneda por otra y quedas ya utilizando dólares y la economía queda dolarizada. Ale, eso es básicamente cómo funciona la dolarización oficial. Ale, ¿qué habría entonces si inicialmente un gran golpe de devaluatorio de nuestra moneda? En principio. En cualquier plan de estabilización. Ajá. Digamos, no existe ningún plan de estabilización que se vaya a poder hacer a 224 pesos por dólar. Ya está a la vista que el dólar no vale 2.24, como te digo. Si el dólar blue está a 460, porque evidentemente el mercado está convalidando precios de equilibrio muchísimo más altos. Entonces, cualquier programa de estabilización va a llevar a una unificación cambiaria, que esa unificación cambiaria va a llevar a un precio del dólar cercano a 500, si no más, no sé lo que el mercado termine convalidando, y desde ese punto vos podés hacer una estabilización del tipo de cambio, es decir, ya sea que dolarices, ya sea que hagas una nueva convertibilidad, ya sea que fijes el tipo de cambio a partir de otra medida, pero cualquier ancla nominal que hagas del tipo de cambio para estabilizar va a ser de un valor del dólar mucho más alto que el valor oficial de hoy. Sí. Ale, ¿y quién pone estos dólares iniciales para ponerlos a funcionar en la economía, digamos? ¿Cuánto tenemos nosotros actualmente?
Y actualmente tenemos menos de 2.000 millones de dólares en el Banco Central. Con eso no podés hacer nada. Por eso yo digo, si yo hiciera la dolarización, lo que haría es primero un proceso de acumulación de reservas, porque si no, cuando tenés muy pocas reservas, el problema es que podrías dolarizar, pero lo harías a un tipo de cambio disparatadamente alto, que te generaría un ajuste de precio fenomenal. Entonces, primero tenés que hacer un proceso de acumulación de reservas muy, muy fuerte, digamos, que yo creo que somos capaces de hacerlo, porque nosotros exportamos 100.000 millones de dólares al año, entonces entran muchísimos dólares a la economía argentina. El problema es que se fugan por el otro lado. Otros economistas dicen que proponen esto, dicen, no, bueno, usemos los activos que tiene el Banco Central, como por ejemplo todas las acreencias que tiene frente al Tesoro, pongámosla esa en el mercado a vender, un proceso más complejo que puede tener más. No estoy seguro de que eso funcionaría, pero es lo que proponen algunos hacer. Otros dicen, bueno, pidamos un préstamo al FMI, un poco lo que sugirió mi ley fue eso, dice, si nos han prestado 50.000 millones de dólares, ¿por qué no nos pueden prestar 15, 20 más para hacer esto? Pero todo eso nos hace, o a Estados Unidos mismo, a la Reserva Federal, porque vamos a estar usando su moneda. Todas estas son posibilidades. En algún momento, por ejemplo, Menem exploró la dolarización y buscó hacer un acuerdo con Estados Unidos y que Estados Unidos financiara eso. Son todas posibilidades, pero que nos hacen depender de factores externos. Para mí la forma más segura, aunque puede no ser la más rápida, pero sí la forma más segura de hacerlo, es recomponiendo nuestras reservas con un tipo de cambio más competitivo, y una vez que acumulemos reservas, ya para estabilizar y evitar ese continuo ciclo de inflación, devaluación y más inflación que tenemos en Argentina, ahí usar esas reservas para poder dolarizar con nuestros propios recursos. Ale, en marzo del año pasado habías presentado tu proyecto. ¿Qué pasó con esa iniciativa? Y encontró mucha resistencia, generó mucho debate. ¿Hay otro clima ahora, digamos, como para discutirlo? Sí, claro. Generó mucho debate, y eso fue bueno porque rompió el tabú de decir en el Congreso que hay que adoptar el dólar como moneda, que nadie se animaba a decirlo. Generó mucha controversia en ese momento. Me acuerdo en un informe que hicimos de redes sociales, había impactado como en 5 millones de cuentas de redes sociales que habían hablado del tema. No se animaron muchos diputados a firmarlo, pero por lo bajo expresaban su apoyo. Hoy está más naturalizado que se pueda hablar de la dolarización. Porque se profundizó la crisis, ¿no? Que el proyecto vaya a salir, creo que solo lo puede implementar un próximo gobierno y que genere confianza para poder hacer una reforma monetaria, pero ya claramente está instalado entre el menú de opciones para estabilizar y cada vez con más convicción de que puede terminar siendo la única o más fuerte alternativa que tengamos para poder estabilizar. Qué interesante. Ale, bueno, yo te agradezco muchísimo estos minutos. Faltan 46 días para la elección. Te vamos a invitar especialmente otro día para hablar del escenario de la coyuntura electoral, ¿sí? Hoy queríamos plantear este tema y ha sido un gusto escucharte. Gracias, Ale, un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias.